¿Con quién van? ¿Con Glenny? Allá está Glenny. Juan. Y Juan. Muy bien. Bueno, muy buenos días, hermanos. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va? Bien, bueno. Una bendición poder en esta mañana compartir con ustedes la palabra. Que el Señor realmente esté permitiéndome poder ser fiel en detalle a todo lo que me ha hablado, a todo lo que ha hablado a mi espíritu para poder impartirlo a ustedes, ¿sí? Y los voy a invitar a que hablan la Biblia, o bueno, si quieren lo pueden seguir en el boletín. El pasaje que les voy a compartir en esta mañana y del cual vamos a hablar, que se encuentra en Marcos 10, de los versículos 46 al 52, y dice lo siguiente: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. ¿Cuántos conocían este texto de la Biblia? Muchos, ¿no? Sí. Por ahí a los que lo leen por primera vez les genera algún cierto de movilización en las emociones, ¿no? Pero que, bueno, nos pasa a veces que cuando leemos la palabra, como ya lo conocemos, ¿no? Ya la conozco esa historia. Y eso nos deja de suceder. O quizás sí nos sigamos sintiendo conmovidos y hasta tocados por la historia de este hombre, ¿sí? De lo que le había pasado. Pero muchas veces es esta misma escena con la que nos encontramos todos los días, cuando salimos a la calle, cuando nos encontramos en medio de las tareas diarias, ¿sí? Y nos puede pasar que no les prestemos atención, que estemos tan ocupados y apurados, que pasemos por ahí sin prestarle la atención. Y hasta a veces quizás las vemos o las miremos, pero nos hagamos los distraídos. Muchas son las personas que a través de las circunstancias de la vida son llevadas a este tipo de condición. Y ellos y la misma sociedad, el contexto, de a poco los va quitando de escena, los va corriendo de lugar, los va desplazando, se van quedando como este ciego al costado del camino. Y puede suceder en la calle cuando salgas y ya por ahí te vengan a memoria algunas personas que encuentres así. Pero puede suceder también dentro de las familias. Que haya gente, que haya personas que estén al costado, a la orilla de la escena. Dentro de las escuelas, del ámbito laboral,
en el deporte, aún en las iglesias. Condiciones limitantes en las que Cristo nos encuentra también a nosotros. Como así encontró a este ciego y me encontró una vez a mí, y en esta mañana quizás digas conmigo, también te encontró a vos, al costado del camino, no con una ceguera física, ¿sí? Como la tenía este hombre, pero sí con una ceguera espiritual que no nos permitía ver la luz de la vida y vivir en plenitud. Y muchas veces nos pasa o les pasa que las personas no somos advertidas por el otro, ¿sí? Nos miran o miramos, pero no vemos al que está ahí y cómo está. Qué bueno que Jesús vino, como cantamos durante toda la mañana en el transcurso de la adoración, de la alabanza, y lo hemos declarado, ¿no? Qué bueno Jesús que viniste, qué bueno Jesús que recorriste las calles, qué bueno Jesús que caminaste esas grandes distancias, que visitaste las casas, qué bueno Jesús que te detuviste, como así lo hizo ahí con esta persona, que escuchaste, que nos trajiste esperanza y salvación en donde no la había. Qué bueno, Señor. Qué bueno que cuando te fuiste no nos dejaste solos y que dejaste a tu iglesia provista con tu Espíritu Santo para seguir haciendo esa misma tarea, de recorrer las calles, para detenernos, para ver al otro de la misma manera en que Él lo vio y seguir haciendo esa misma tarea. Perdón, Señor, porque muchas veces esta iglesia no ha hecho tu tarea en la manera y en la medida en que lo hiciste vos, completa. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38, dice lo siguiente: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Evidentemente, cuando leemos la historia de Bartimeo, es evidente que Jesús estaba recorriendo esas aldeas, esas ciudades, y haciendo lo mismo que hacían todas, ver las multitudes y tener compasión de ellas. Vamos a estar recorriendo dentro de poco las manzanas, las calles de nuestra ciudad, golpeando las puertas, proclamando el mensaje, el evangelio del reino, ¿sí? ¿Por qué no sanando toda enfermedad y toda dolencia con aquellos que nos encontramos? Porque esta es una tarea que involucra no solamente ir y recorrer y nada más, sino que tiene que ver con esto, con ver a las multitudes y con tener compasión de ellas. Y en esa compasión es que podemos también ver que están desamparadas y dispersas. Otras versiones dicen confundidas, desorientadas, porque están, dice, como ovejas que no tienen pastor. Y el corazón pastoral de la iglesia recorriendo las calles tiene que estar presente. Amén. Por eso la importancia del nombre. Hemos hoy en esta mañana, en esta última canción, por el poder de tu amor, ¿no? En el nombre mismo de Cristo, el nombre de Jesús, ese nombre que pronunciamos. Decíamos en la canción: nombre sin igual, digno de adorar, siempre cantaré cuán grande es mi Dios. Y Bartimeo, oyendo, dice la palabra, que Jesús Nazareno estaba pasando por ahí,
la primera palabra que dijo fue Jesús. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Evidentemente, era una persona que no podía ver, porque ya lo dice la palabra, pero era una persona que tenía oídos. ¿Sí? Y evidentemente, ahí, a la orilla del camino, donde la gente pasaba, donde se armarían de repente charlas entre la gente, y escucharía a todos los que... y tendría desarrollado justamente muy bien su sentido del oído, porque le faltaba la vista. Había escuchado quién era ese Jesús. Había escuchado que en ese nombre, en Jesús, había promesa. Una promesa, ¿sí?, de que ese nombre era el que correspondía al Mesías esperado del que tanto había oído. Ese Mesías, ese Salvador que esperaba el pueblo de Israel para traerles libertad. No de la manera en la que ellos estaban esperando, pero era ese Mesías. Y en esa expresión el peso de la autoridad que acompañaba ese nombre en ese momento. Porque aunque no lo veía, sí lo escuchaba. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, oyendo que era Jesús, hizo las conexiones en su mente, hizo las relaciones de lo que estaba escuchando, de lo que había escuchado, y lo llamó. Un hombre con nombre de honor, porque Bartimeo significa hijo de honor o hijo honorable, fíjense. Y estaba en una condición de mendicidad, ¿sí? Y ese hombre con nombre de honor, en condición de mendigo, ese día le dio a Jesús ese título de honor, reconociendo su linaje real porque lo llamó hijo de David, haciendo referencia a su genealogía, haciendo referencia a su descendencia, ¿sí? Reconociendo su linaje real. Menciona su nombre con énfasis e insistencia y llama la atención del maestro que pasaba por ahí. Ese nombre lleno de promesa, ¿recuerdan en Isaías 61? Cuando empieza a hablar y decir el Espíritu del Señor está sobre mí. Y bueno, y en esa promesa está lo que venía a hacer ese hombre, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos, era una de las cosas que mencionaba esa promesa. Y entonces ahí él vino también a su mente en ese momento. ¿Cuántas veces en medio de las circunstancias, porque todos atravesamos circunstancias en la vida, atravesamos dificultades, momentos de alegría, pero también momentos de tristeza o momentos de lucha o momentos de batalla? ¿Cuántas veces en vez de concentrarnos en ese nombre, en el nombre de Cristo, en Jesús y en todo lo que la dimensión de ese nombre abarca, seguimos mendigando en la situación en la que estamos, dándole lugar a otros nombres que no son el nombre de Cristo ni el nombre de Jesús, sino que es el nombre de la queja, es el nombre de la lástima, de la preocupación, de las frustraciones. Y así podemos hacer una larga lista sin pensar que de repente, pronunciando su nombre, dándole honor, reconociendo su persona, su autoridad, puede llevarnos a acercarnos a su presencia, haciendo retroceder toda oscuridad. Muchas veces las dificultades vienen para querer cegarnos y atentan contra nuestra vista, oscurecen nuestra visión, y es lo que el enemigo pretende, ¿no? Pero pronunciar su nombre, reconocer su presencia y su poder, hacen que la luz venga. Amén. Rodeado de su luz, estábamos declarando hace un rato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La oscuridad se va. La oscuridad se va. Que el nombre de Jesús cobre el significado que se merece en nuestras vidas. Y fíjense que este ciego Bartimeo, lo primero que mencionó fue su nombre. Y en medio de esa multitud estaban los discípulos también. Pero no dice nada acerca de ellos.
sino sí lo que pronunció este hombre en ese momento. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que el nombre de Jesús cobre el significado que se merece no solamente en este lugar, sino en nuestra propia vida, en nuestras situaciones personales y particulares, en nuestra casa, de las puertas para adentro, en la ciudad, en nuestro ámbito de trabajo y en tantos otros lugares donde vayamos y donde estemos. Me gusta esa canción que canta Jaime Murrell, mi preferido, que dice: el nombre de Jesús es poderoso, el nombre de Jesús es sobre todo, nombre más dulce, nombre más digno, nombre sublime, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús levanta a los muertos. El nombre de Jesús sana a los enfermos. Nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, en esta mañana. Gloria a tu nombre, Señor, porque es en ese nombre donde la voz de este hombre se levanta. Es en el poder de este nombre que su voz cobra fuerza y se transforma en un momento con 3 elementos fundamentales que quiero describirte. Y esos 3 elementos fundamentales tienen que ver con la oración, tienen que ver con la guerra espiritual y tienen que ver con la fe. Repetí conmigo, así los repasamos después y nos acordamos. Oración, guerra espiritual y fe. Oración, guerra espiritual y fe. Porque él empezó en una oración, en un clamor, fue un grito, una oración desesperada que surgió en ese momento desde su mismo ser, desde sus mismas entrañas, un clamor de esperanza cuando no la había, una oportunidad del cielo, cuando el cielo era solo para algunos en ese momento. Él no podía entrar al templo. Por la ley estaba prohibido para ellos, para el que estaba en su condición y para los que estaban en otras condiciones, tullidos, paralíticos, lo que sea, que tenían algún defecto en sus cuerpos. No podían, no tenían acceso. Y el cielo de repente se hacía manifiesto en ese lugar para ellos también. Oh Señor, qué maravilloso, porque el cielo hoy está dispuesto para todo aquel que quiera acercarse. Hay libre acceso. Hay libre acceso y muchos todavía no lo conocen y muchos todavía no saben, no lo saben. Y por eso la necesidad y el deseo ferviente de salir como iglesia y poder darlo a conocer. Recorremos las calles, yendo a recorrerlas hoy en la ciudad, pero hace tiempo también que lo estamos haciendo en nuestro ministerio de la escuela, cuando cada día recorremos las calles de los corazones de cada chico que está en necesidad, que sufre los dolores, que sufre las angustias y las soledades y muchas otras cuestiones en las que están. El Señor también está para ellos. Y quizás nos cueste más trabajo y terminemos mucho más cansados. Pero ¿saben qué? Vale la pena. Y cuando empezó a levantar su voz, porque orar es un fastidio para el enemigo, es una molestia, ¿sí? Y lo vemos en ese pasaje, en ese versículo, que dice, y muchos le reprendían para que se callase. Cállate.
me molesta, me fastidia que estés gritando así, de esa manera. Y lo quisieron convencer de que no tenía voz, de que no podía él levantar su voz, no tenía derecho. Y él sigue levantando su voz. Pero él clamaba mucho más, dice la palabra. Él clamaba mucho más. ¿Cuántas veces hemos comenzado a orar, pero de repente hemos pensado, ay, empiezo a orar y parece que más se complica? Y hasta a veces no terminamos convencidos de que es mejor quedarnos calladitos y no seguir hablando y moviendo todo lo que se mueve con la oración. Engaño del enemigo. Y él sigue levantando su voz, pelea el momento, pelea la oportunidad, con el único recurso que tenía a su disposición, su voz. Habilitada para pedir, habilitada para rogar, habilitada para clamar, como es la voz de la iglesia en estos tiempos. Por eso los lunes, acá, pidiendo, clamando juntos, hizo frente a la oposición, hizo frente al obstáculo que le impedía acercarse a Jesús. Y él lo hizo, peleando esa batalla, peleando esa oposición con la que se encontró en ese momento, porque estaba convencido que luego de esa batalla, que luego de esa pelea, iba a haber resultados. ¿Amén? Iba a haber resultados porque había fe. Su confianza, su esperanza en Jesús de Nazaret, el Mesías. Le quisieron tapar la boca, una multitud fastidiada y molestada por sus gritos. Cállate que me estás perturbando. Dentro de esa multitud estaban los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? No se escucha que los discípulos, en la palabra que diga, los discípulos trataron de decirle a la multitud que se calle para poder escuchar al... No dice nada de eso. Estaban aprendiendo, evidentemente. Y entonces, cuando quiso acallar la voz de la multitud, pasó al revés. Y fue por esa batalla espiritual. Porque los que terminaron callándose fueron esos mismos que formaban parte de la multitud. Se les cerró la boca de repente, ¿sí? E hizo que la multitud misma también lo viera, porque Jesús lo estaba llamando, el libertador, el que le daría vista a los ciegos. La promesa del Mesías esperado vino a su memoria y se tomó de ello para que la esperanza de su vida no se fuera por la curva del camino. De repente que Jesús se alejara y ya no tenía posibilidades. No, la peleó ahí y tuvo fe y tuvo confianza de que algo iba a suceder. Era la oportunidad de su vida. Como así fue la oportunidad de aquellos que confiaron, que pelearon la buena batalla, que le creyeron al Señor, que oraron con todas sus fuerzas y hoy están en la galería de la fe, como así también nos podemos agregar nosotros en muchas de nuestras batallas y ver que el Señor trae respuesta. Dice Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y aquí, si no se había abierto la boca del león para callar la voz de este que estaba clamando, de este que estaba llevando adelante la batalla, la guerra, para acercarse a Jesús. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Por fe, por fe. ¿Crees que ya estás cansado? ¿Crees que ya no sabes si vale la pena seguir peleando y seguir luchando y haciendo frente a la oposición que te presenta el enemigo? Vale la pena, vale la pena. Por fe, convencido, en confianza, en esperanza, en Cristo, porque Él se detiene. Este pedido llega, esta lucha trae resultados. El Señor escucha, y no solamente que escucha, sino que se detiene. Se detiene. Y manda a llamar a Bartimeo, poniendo ya no el foco de atención en esa multitud que trataba de callarlo, sino quitándolo de la orilla y poniéndolo en el centro de la escena a él, ¿sí? Para
que se produzca ese encuentro maravilloso, ese encuentro glorioso. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús lo llama y lo van a buscar y le dicen que se levante, dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojó su capa. ¿Entendemos por capa? Esa vestidura exterior que utilizaban para, en esos tiempos, poder tener un abrigo, ¿sí? Ya sea en las noches o en los días de mucho frío, ¿sí? Como cobertor también durante las noches, o si no, también para cubrirse un poco de lo que era el calor del día, el sol que pegaba sobre el cuerpo. Y esta capa representa la condición en la que este hombre estaba, condición de mendigo, ocupando un puesto a la orilla del camino. Vivía de limosnas que pedía a los peregrinos, más que nada religiosos que pasaban por esa orilla. Generalmente este tipo de personas que llevaban adelante el pedido de limosnas y todo lo demás, lo hacían para no generar y no ser una carga a su familia. Porque si no terminaban siendo una carga a su familia y muchos no querían serlo y entonces llevaban adelante esto que es mendigar, es pedir limosna. Y muchas veces la familia también se terminaba abusando un poco de eso, ¿sí? Y para los judíos esa era una oportunidad maravillosa de poder expresar su espíritu solidario, caritativo, porque eso les traía mérito, ¿sí? Les traía mérito a ellos, pero no terminaba de ninguna manera ayudando a esa persona que estaba en esa situación. Y esa era la condición de este hombre, una condición en la que era poco respetado, con poca fuerza social, impedido, como les dije anteriormente, de poder acceder al templo, al santuario, porque estaba prohibido por ley, excluido, condición social y religiosa de exclusión. Y la capa era todo lo que tenía, la capa era la que lo acompañaba en su condición, en su estado, ahí. Y no dudó en dejarla cuando oye el llamado de Jesús, porque seguramente algo mejor era lo que venía para su vida. No se iba a detener en ponérsela mientras tanto, porque eso impedía que pueda cuanto antes acercarse al maestro que estaba pasando. Y mi pregunta en esta mañana es, cuando estamos en las noches de frío y de oscuridad, ¿cuál es la capa que nos ponemos? ¿Con qué capa nos cubrimos? ¿Cuál de todas es la que usamos? Cuando viene el frío de las dificultades, de las tormentas, de los dolores, de las tristezas, ¿qué capa estamos utilizando para cubrirnos? Cuando viene el calor de las presiones del día y nos invaden, cuando vienen las tentaciones, ¿con qué capa nos estamos cubriendo? Sin lugar a dudas nos conviene arrojarlas, así como lo hizo este hombre. Porque evidentemente esas capas nos limitan, si no son las capas, si no es la capa que es la que te quiere dar el Señor y que sabe que tenés que tener para cubrirte, ya sea en el calor o en la noche de frío. Muchas veces utilizamos las capas para cubrir nuestras miserias, la capa de la miseria, de las preocupaciones, del temor. Viene una situación y nos llenamos de temor, quedamos cubiertos así. Viene una situación, tenemos un problema con alguien y nos cubrimos con la capa de la falta de perdón y de la amargura, con el resentimiento, con la capa de la comodidad, ¿no? Porque cuando vienen los desafíos y es mejor, pero yo estoy cómodo acá y no sé si puedo. Entonces me cubro con la capa de la comodidad, la capa de los desenfrenos cuando estamos en un buen tiempo y en vez de usar otra capa, usamos esa. La capa de las malas amistades, del pecado, de la mentira, y la lista puede continuar, ¿sí? Pero no tengas dudas que si Cristo está pasando
por este lugar en esta mañana, no tengas dudas de dejarla, de arrojarla, porque algo mejor viene para tu vida, seguramente. Y luego de arrojar la capa, fue y se encontró con el Mesías, con el Salvador. Fue un encuentro, me imagino, glorioso, ¿no? De repente estar ahí, aunque no lo podía ver en ese momento, sabía que estaba delante de la presencia de alguien que tenía la posibilidad de hacer algo en su vida y de que realmente todo cambie. Me imagino, ¿no? Y me pongo por un momento en esa escena y digo, ay, temblando delante de él, expectante, pensando, a ver, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? ¡Wow! ¿No? ¿No les genera eso de, ay, bien? Y cuando estuvo ahí, cara a cara, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Julián, ¿dónde está? ¿Qué quieres que te haga? Que Jesús te pregunte eso. Anita, ¿qué quieres que te haga? Adriana, Humberto, Eduardo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego responde, maestro, que recobre la vista, que recobre la vista. Y el Señor hace eso, ¿no? Que cuando nos pregunta y nosotros respondemos, lo primero que hace en nuestras vidas es poder sacarnos de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Jesús da más de lo que el ciego pidió. Le dio más. Él no es medido. Él nos da y en abundancia. Jesús le dice, tu fe te ha salvado, tu fe. Y luego de eso recobró la vista. Que las dificultades cotidianas no nos cieguen, que podamos recurrir constantemente a Él en nuestra ayuda, a nuestro Salvador diario, creyendo que actuará a nuestro favor, Señor. Y luego de eso, esto es maravilloso, porque podía haber hecho cualquier otra cosa, pero decidió hacer esto, que fue seguirlo. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántas veces Jesús hace cosas por nosotros y nos damos vuelta y seguimos caminando y haciendo la nuestra sin seguirle a Él en el camino? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Recuperó su vista, pero esa vista, una vez recuperada, la posó sobre el maestro. Y mirándolo a él y viéndolo a él, lo siguió. Que en cada circunstancia, luego de que el Señor obra sobre nuestras vidas y sobre las dificultades, y nos provee aún, y nos regala, y nos da, podamos seguir posando la vista sobre Él. Porque muchas veces Él nos da, y como nos da en abundancia, nosotros, ¿qué hacemos? De a poquito nos vamos olvidando y de a poquito nuevamente nos vamos cegando con aquellas cosas que no son las que el Señor quiere, en las que pongamos nuestra mirada. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos estar constantemente viendo. Y cuando vemos nos podemos detener, y cuando vemos podemos realmente hacer lo que Jesús hizo, que fue mirar a los demás con compasión, a los demás con misericordia, y saber cómo estaban y hacer algo para resolver en ellos esa situación. Si estaban desamparados y confusos y desorientados, tenía que hacer algo y él sabía qué hacer. Y justamente redirigió
la vida de este hombre que estaba desorientada, sin rumbo, sin dirección, que no sabía para dónde ir, una vez dada la vista, redirigió su vida y su propósito. Amén. Tenemos que ser conscientes en este tiempo que debemos recobrar la vista en algunas cosas. Quizás durante un tiempo hemos visto, pero a lo largo del camino nos ha sucedido que dejamos de ver ciertas cosas. Y necesitamos tener la mirada completa, la mirada amplia. Como esa de las águilas que estábamos cantando, que nos permitía justamente ver desde las alturas y no desde el piso, cuando caminamos agachadas nuestra cabeza sin ver solamente que lo que tenemos ahí abajo, cuando en realidad lo que el Señor quiere es mostrarnos la escena completa, ¿sí? Recobrar la vista para proclamar un Cristo vivo y poderoso, que es lo que estamos haciendo, lo hemos hecho en Pascuas hace poquito, ¿no? En donde Él dio su vida, en donde Él se sacrificó, en donde Él se derramó en amor por cada uno, y donde al tercer día festejamos que resucitó. Y ese es el nombre de Jesús que debe recorrer las calles, el nombre de ese Jesús que trae salvación, que trae esperanza. Pero ¿sabes qué? No solo para esta vida, sino también para el futuro. Una esperanza que va más allá, que trasciende las circunstancias del hoy, de la vida diaria. Que nos permite tener expectativas de lo que viene. Porque Cristo vino, murió y resucitó. Pero además, debemos tomarnos de esa promesa de Cristo que hemos dejado a un lado, de que Él también volverá a buscar a su iglesia, que Él volverá, que Él vendrá de nuevo. Yo recuerdo cuando era pequeña, iba a la iglesia y que eso quedó acá. Y me pasa como el ciego, ¿no? Que de repente lo que oí empezó a hacer conexiones y relaciones en mi mente, ¿no? Y esa promesa de que Cristo volverá. Y entonces cantábamos ese himno maravilloso que decía, ¿cómo era? Ese que te canté. Bueno, un himno re lindo. El Rey ya viene. ¿Se acuerdan? El Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo yo. ¡Ay, qué maravilloso! Y esa también tiene que ser mi esperanza, las de la promesa de hoy para mi vida, pero las de la promesa de un Cristo que va a venir a buscar a su iglesia. Y su iglesia tiene que prepararse para esa venida. Porque va a ser una venida no como la primera que vino como siervo sufriente a dar su vida, sino que va a ser una venida, dice la palabra, con poder y gloria. Con poder y gloria. Oh, bendito seas, Señor, en esta mañana, bendito seas. Y la palabra dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de este mundo, porque tenemos promesa de vida eterna, tenemos promesa de resurrección con Él. Cuando ya estemos muertos, tenemos promesa de que Él vuelve, de que Él regresa. Y hasta yo me acuerdo que soñé que Él venía, y me acuerdo ese momento, y me acuerdo ese sueño, y que yo veía la venida de Cristo. Esa es la expectativa con la que tenemos que estar también caminando en estos días. Esa es la esperanza, debe renovarse en nuestros corazones y en nuestro espíritu, confianza y esperanza en que tenemos a un Cristo que va a volver. Amén. Miren, dice Apocalipsis 22:7, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritos en este libro. Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Promesa completa, promesa completa.
entera. Esa promesa del nombre de Cristo, el nombre de Cristo incluye esa promesa. No la olvidemos, tengámosla presente, caminemos con ella cada día de nuestra vida. Debemos recobrar la vista para identificar a nuestro adversario, ejercitándonos en la oración y constante intimidad con el Señor. Es decir, discernir los tiempos que vivimos, saber qué es lo que está pasando y detrás de las caras con las que nos podemos cruzar y tener dificultades, ver la verdadera cara del enemigo actuando y operando y hacer algo para batallar, para pelear frente a tanta oposición. La palabra dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El león rugiente buscando a quien devorar. Pero así como pasó con Bartimeo, y esas voces que se habían levantado, fueron cerradas esas bocas en ese momento. De la misma manera, taparemos boca de leones en medio de nuestras circunstancias. Amén. Debemos recobrar la vista para desecharnos de las capas que nos impiden vivir en condición de hijos, de reyes, de sacerdotes, de santos, de justos. Recobremos la vista para tomar las vestiduras que el Señor nos dio, que están preparadas para nosotros. Y dice la palabra que esas vestiduras son las siguientes. Miren, en Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando esta vestidura no es la que nos cubre, empezamos a manifestar nuestro enojo, la gritería, la amargura, la maledicencia, la malicia. Y después de decir vestidos del nuevo hombre, ese versículo dice: quítense, quítense. ¿Es algo que tiene que venir a hacer el Señor o que tenemos que hacer nosotros? Nosotros. Quítense, arrojen esas capas, porque esas no son las vestiduras que el Señor preparó para nosotros. Son otro tipo de vestiduras que nos envuelven, que vienen a cubrirnos y hacer que justamente seamos benignos con el otro, hacer que justamente seamos misericordiosos, así como lo fue Jesús en ese momento, así como Él veía a la multitud en ese momento. Y dice, no solamente después misericordioso, sino también perdonándose unos a otros. Y no va a ser eso posible si no nos vestimos de esas vestiduras del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y también nos dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos vivir en el poder del Espíritu. ¿Cuántos lo creen a eso? Vivir en el poder del Espíritu. Pero muchas veces no lo podemos hacer porque no cuidamos la relación con el Espíritu. Y cuidar la relación con el Espíritu tiene que ver con esto, con entender de que debemos vestirnos con esas vestiduras de las que muchas veces no nos vestimos. Aquí la primera, la primera. Y entonces contristamos al Espíritu, porque estas cosas generan justamente que el Espíritu se contriste, ¿sí? Y no solamente que se contriste, sino que también se apague. Se apague por nuestra ingratitud, por nuestra incredulidad o falta de fe, por darle lugar a la duda, por darle lugar al temor, por la falta de oración. Tantas cosas que contristan y apagan constantemente al Espíritu. Y debemos vivir en el poder del Espíritu. Pero esto hace que muchas veces
no andemos de esta manera. El desafío y lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana: debes arrojar la capa, la debes arrojarte, la debes quitar y vestirte con lo que yo te quiero dar. Debemos recobrar la vista para mirar, para ver a las multitudes con esa compasión y con esa misericordia que lo hizo el Señor, deteniéndonos ante las realidades de las personas, visualizando, sabiendo que el otro está presente, que no es una simple cosa que pasó por ahí, no, está, hay que darle existencia. Y muchas veces pedimos: Señor, quiero tener misericordia, quiero tener compasión. Pero muchas veces esa misericordia y esa compasión no vienen a nosotros porque hay insensibilidad. Hay insensibilidad, hay inmadurez que no nos permite poder establecer buenas relaciones con el otro. Nos aislamos y nos alejamos de los demás. Y frente a eso tenemos que permitir que el Señor nos sane, porque la insensibilidad por algo viene. La inmadurez emocional por algo viene. El aislamiento y el alejamiento y las problemáticas con las relaciones con el otro por algo viene. Y tenemos que pedirle al Señor que permita sanarnos de eso y de esta manera poder amar y mostrar misericordia para con los demás. Y puede haber muchos motivos y muchas cuestiones, pero hay una que es la que el Señor me mostró que les debía mencionar para todos. Y es el tema de que nuestras heridas, de que cuando nos tenemos que restaurar, el bálsamo que nos permite llegar a esa restauración y a esa sanidad es el amor y es el perdón. En el poder de tu amor, como cantábamos recién, ¿no? El amor y el perdón. Y cuando no perdonamos y pasa el tiempo, nos invade el resentimiento. Y luego del resentimiento llega la amargura. La amargura es un alma letal usada para el enemigo para destrucción de nuestras vidas. Porque justamente lo que hace es en ese estado de tristeza en el que nos mete, en ese estado de depresión, de angustia profunda, ¿sí? Nos mete en un aislamiento, nos llena de soledad, daña mi vida, pero también daña a los que nos rodean, rompe las relaciones con el otro, genera ceguera y entonces no nos permite ver. No nos permite en realidad verme a mí mismo tal cual soy, tal cual Dios me hizo, y no me permite ver al otro y ni tampoco me permite actuar con sabiduría. La amargura echa raíces y echa raíces profundas. Y la palabra dice: el que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Y hoy el Señor nos está abriendo la vista para poder ver esto y saber que la actitud de perdón constante y el amor deben estar presentes en nosotros. Y necesitamos ser capacitados en estas cosas, porque las relaciones con los demás, así como lo es importante la relación con Dios, es importante la relación con los demás, porque estamos hablando de cuerpo y estamos hablando de unidad y estamos hablando en que realmente las coyunturas deben estar unidas, pero las coyunturas no pueden unirse si esto está dando vuelta entre nosotros, y necesitamos ese vendaje de amor, ese vendaje de paz, ese vendaje de perdón hacia el otro,
para poder romper con la insensibilidad, para poder romper con la inmadurez, para poder romper con el aislamiento, con la separación y con la división. Cuando estamos en amargura nos llenamos de enojo, nos llenamos de ira, nos llenamos de resentimiento y nos llenamos de celos. ¿Cuánto? Y el paso para la libertad de todo eso y poder volver a mirar y a detenerme y ver al otro es el paso del perdón. Así vamos a volver nuevamente a tener un corazón lleno de compasión y de misericordia. Primero, compasión para con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos maltratamos? ¿Cuántas veces nos denigramos a nosotros mismos cuando nos equivocamos y decimos, soy un inservible, siempre caigo en lo mismo, no sirvo para nada, esto ya no lo puedo resolver, y nos maltratamos y nos denigramos y no tenemos compasión de nosotros mismos? ¿Cuántas veces? Y si no tenemos compasión de nosotros mismos, ¿cómo vamos a tener compasión del hermano? Y nosotros mismos encontramos compasión cuando nos encontramos con Cristo. Cuando ese encuentro se produce en esa intimidad, en esa comunión con Él. Y entonces las vendas de nuestros ojos comienzan a caerse y a quitarse. ¿Cuántos en esta mañana tienen necesidad de que las vendas de los ojos en muchas áreas de la vida necesitan ser quitadas? Amén. Acá está la primera también. Yo necesito que el Señor quite la venda de mis ojos. Hay muchas cosas que no estoy viendo y necesito verlas en su misericordia. Es la única manera, en su gracia. Te invito a ponerte de pie. Tenés libertad de irte, pero también es importante que aproveches este momento en el que el Señor quiere ministrar tu corazón. Quiere quitarte de la oscuridad. Quiere quitarte de esa venda que cruza tus ojos. Quiere quitar. Vamos a hacer una oración personal en esta mañana. Tratemos de mantener la quietud, por favor, de concentrarnos. Si tenés necesidad de irte, hacelo con el debido respeto, pero tratemos de no distraernos en lo que el Señor quiere hacer. Y vamos a orar diciéndole, amado Jesús, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor. Quiero verte y que me veas tal cual estoy. Así como lo hiciste con este hombre ciego, yo sé que vas a hacer algo en mí hoy. Quiero arrojar mi capa. Sé que hay capas con las que me he cubierto, con las que me he abrigado hasta el día de hoy, pero son capas que me han limitado, que me han mantenido a la orilla del camino, que me han mantenido con insensibilidad, que me han mantenido en la soledad, separado del otro, que me han mantenido limitado. Y hoy decido arrojarla, hoy decido quitarla porque vos me estás llamando a tu encuentro. Oh, bendito Señor, en esta hora no quiero que ella sea motivo de retraso a tu encuentro, a lo que vos querés hacer. Así que ahora en el nombre de Jesús la arrojo. Y si la estás arrojando en esta mañana, hacelo expresivo. Es como que chau, no sé qué querías hacer, o revolearla por ahí, o patearla a un costado. Quítatela, porque la palabra dice, quítense. Así que en el nombre de Jesús, tirala lo más lejos posible que puedas, porque vas a correr hacia Él. Vas a correr hacia Él en esta mañana, vas a acercar tu corazón a Él.
vas a acercar tu espíritu a Él, todo tu ser a Él, y conforme a su misericordia, Él hará su milagro, tu milagro. Él hará su milagro en tu vida. ¿Lo crees? Porque también es cuestión de fe, de que Él lo va a hacer, de que algo va a pasar, de que necesitamos pelear, de que necesitamos batallar, de que necesitamos hacerle frente a lo que viene y quiere callar nuestra voz y quiere tapar nuestra boca. Pero ahora, en el nombre de Jesús, comenzá a levantar tu voz. Levantá tu voz ahí en el lugar donde estás y comenzá a hacerle frente al enemigo con aquello con lo que te estaba mintiendo, con aquello con lo que te estaba atormentando, con aquello con lo que te estaba perturbando, con aquello con lo que te estaba oprimiendo. Ahora, en el nombre de Jesús, los demás no van a escucharte porque los demás van a estar concentrados en lo que el Señor les está mostrando en esta hora que deben hacer. Ahora, en el nombre de Jesús, levantá, que tu voz sea audible. Que tu voz sea audible, que tu voz sea la que salga de esa boca que se abre, porque la boca de los leones están siendo cerradas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Anulamos, cancelamos esa voz del enemigo que se está levantando en contra de tu vida, en contra de tus sueños, en contra de tus propósitos, en contra de los planes que el Señor tiene para vos. Ahora, en el nombre de Jesús, esas vendas con las que muchas bocas habían sido acalladas, con las que en muchas bocas habían sido tapadas, ahora en el nombre de Jesús son arrancadas por el mismo Cristo presente, actuando a favor tuyo, en el nombre de Jesús. Este Cristo que vino, que está haciendo su obra en medio nuestro a través de su Espíritu Santo de Dios. Quiero ver en esta mañana, Señor, en tu mirada ahora, en esa mirada de compasión, abrázame, Señor. Oh, Señor, cuánto necesito tu abrazo. Quita las vendas de mis ojos, hazlas caer para estar en tu luz, para andar en tu luz y tu verdad siempre, siempre, siempre. Oh, bendito seas, Señor. Hay cosas en mí que pertenecen al viejo hombre. Hoy decido, Señor, quitármelas, arrancarlas de mí en el nombre de Jesús. Toda ira, todo enojo, toda maledicencia, toda malicia se ha venido a tu vida y el Espíritu hoy te ha mostrado que esas mismas cosas vinieron a tu vida a causa de la falta de perdón. Es tiempo de perdón, es tiempo de perdón. Hoy, en el nombre de Jesús, tu boca es abierta para soltar perdón. Soltá perdón en el nombre de Jesús. Perdoná a aquellos que te lastimaron, a aquellos que te hirieron, a aquellos que no te tuvieron en cuenta. Perdonalos en el nombre de Jesús. A aquellos que te juzgaron, a aquellos que hablaron y te difamaron. En el nombre de Jesús es tiempo de libertad, es tiempo de sanidad. Y la sanidad viene. Cree que el Señor en esta hora está haciendo algo, está sanando, está restaurando. El Espíritu Santo de Dios moviéndose, abrazándote, sosteniéndote, ayudándote a enfrentar ese dolor y esa tristeza, porque sé que cuesta mucho perdonar, pero no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de decisión. Y hoy tenés la oportunidad de decidir ser libre, en el nombre de Jesús. Perdoná, soltá perdón en el nombre de Jesús. Permití también ser perdonado por aquellos que te hirieron. Sí, en el nombre de Jesús, déjalos que se acerquen, déjalos que suelten perdón sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y vos también perdoná a aquellos de la misma manera, así como Cristo te perdonó, así como Cristo te miró en misericordia, así como Cristo en ese momento te tuvo compasión. En el nombre de Jesús nos comprometemos, Señor, en esta mañana. Confesá tu pecado ahí de falta de perdón y de haber entrado en amargura. Ahora renuncia en el nombre de Jesús a esa amargura, renuncia a esa tristeza, renuncia a ese enojo, renuncia a esa ira, renuncia a esos celos, a esa maledicencia, a esa malicia. En el nombre de Jesús hay libertad. Las cadenas se rompen las cadenas en esta hora, las ataduras se quiebran los yugos ahora en el nombre de Jesús. Se cancelan las maldiciones sobre tu vida a causa de esto en el nombre de Jesús, porque el enemigo tenía acceso directo para perturbarte a causa de
de la falta de perdón. En el nombre de Jesús ahora experimentamos la libertad. Experimentamos la libertad porque has decidido quitarte, arrancar las vestiduras y vestirte de vestiduras nuevas. Vestiduras nuevas, porque queremos vernos como realmente Cristo nos ve, porque queremos ver a los demás como realmente Cristo los ves. Decís: Señor, me pongo tus vestiduras. Me pongo tus vestiduras en esta mañana. Dejo que esas vestiduras me envuelvan. Dejo que esas vestiduras me cubran. Quiero caminar con ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero caminar con ellas. Y quiero bendecir tu nombre. Porque sé, Señor, que has hecho algo en mi vida hoy. Gracias, Señor. Dale gracias ahí al Señor en este momento. Bendecí su nombre. Exaltalo. Exaltalo. Detenete. Así como Él se detuvo, detenete. Y deja que Él te dé su abrazo, te dé su amor.